Bienvenido a un video sobre las funciones de costo medio, ingresos y beneficios y sus derivados. El objetivo de este video será encontrar las funciones de costo promedio, ingresos y beneficios, y también para encontrar el derivado de la función de ganancia media, también conocida como ganancia promedio marginal. Si C of X es nuestra función de costos y X es el número de artículos, C de X dividido por X nos dará nuestra función de costo medio. Si R de X es nuestra función de ingresos y, de nuevo, X es el número de artículos, R de X dividido por X será nuestra función de ingresos promedio. Y si P of X es igual a nuestra función de beneficios, P of X dividido por X será nuestra función de beneficios promedio. La notación de costo medio, ingresos y beneficios puede ser lo siguiente: a veces utilizará la barra C de X, o una sub C de X para el costo medio. R barra de C o una sub R de X para ingresos medios. Y P barra de X o una sub P de X para la función de ganancia media. Ahora, recuerda, la derivada mide una tasa de cambio. Entonces, si queremos saber la tasa a la que cuestan los ingresos o la ganancia están cambiando a un valor específico de X, debemos encontrar el derivado de la función media, y evaluar a un valor específico de X. Aquí vemos la nota de uso para los derivados de las funciones medias. Los derivados a menudo se llaman costo promedio marginal, ingresos promedio marginal y ganancia promedio marginal. Vamos adelante y mire un ejemplo y aplique esto. La vivienda encuentra que el costo en dólares de crecer X 100 árboles mezquitos es dado por esta función de costos. Si los ingresos de las ventas de X 100 árboles son dados por esta función de ingresos, queremos poder encontrar lo siguiente: el costo promedio, los ingresos promedios y las funciones de ganancia media cuando se crecen X 100 árboles mezquitos. Y entonces queremos encontrar la tasa en la que el beneficio medio está cambiando cuando cultivan 1000 árboles mezquitos. Recuerda, esta es realmente la clave. Si nuestro derivado es positivo, sabemos que vender árboles adicionales aumentará los ingresos. Si nuestro derivado es negativo, entonces vendemos árboles adicionales, disminuiremos nuestro beneficio promedio. Comience a encontrar nuestras funciones medias. Aquí queremos encontrar la función de costo medio. Así que vamos a tomar C de X, y dividido por X y notificar cuando reescribo C, decir reescribió la cuarta raíz de X como X a la cuarta potencia. Ahora, desde que estoy dividiendo por un monomial, se me permite escribir esto como dos fracciones separadas. Si muevo este factor de X al numerador, cambiará el exponente a -1. Así que esto simplificaría 200X a la potencia de -1 más 100X a la potencia de -3 4. Ahora puedo obtener esto de dos maneras. Puedo tomar este exponente de 1 4 y restar 1. O si muevo esto arriba luego se convierte en X al poder de -1. Podría agregarlo al 1 4. De cualquier manera, obtendré una potencia de -3 4. Esta es nuestra función de costo medio. Hagamos lo mismo por nuestros ingresos y ganancias. Otra vez, aviso, cambié la raíz cuadrada de X a X al poder de 1 2. Otra vez, estoy dividiendo por un monomial. Así que lo dividiré en dos fracciones, y daré este paso más y tendré 120 veces la potencia de -1 mal guión. De nuevo, podría mirar esto de dos maneras. Puedo tomar este poder de 1 2, y restar el 1 para obtener un -1 2, o, de nuevo, si piensas en mover esto, sería X para el -1 y luego agregarás el -1 al 1 2 para obtener un -1 2. Entonces, aquí tenemos nuestra función de costo promedio, y aquí tenemos nuestra función de ingresos promedio. Pero desde que ya tenemos estos para encontrar la función de ganancia media, sabemos que la ganancia es igual a los ingresos menos el costo. Así que el beneficio medio sería igual a los ingresos medios menos el costo medio. Así que vamos a seguir adelante y hacerlo de esa manera. Llevamos 120X al -1, más 90X al -1 2. Y restaremos nuestro costo promedio. Ahora, cuando combinamos estos, tenemos dos términos en vivo aquí. Así que el resultado sería 80X al poder de -1 más 90X al poder de -1 2. Y aviso, estamos restando esta cantidad. Así que tendremos
100x a la potencia de menos 3, 4. Bueno. Entonces encontramos las tres funciones medias. Vamos adelante y miremos la parte B, que es realmente el cálculo de la pregunta. Ahora queremos encontrar la tasa en la que el beneficio promedio está cambiando cuando 1000 árboles mezquitos se cultivan y venden. Bien, para encontrar la tasa de cambio, tenemos que encontrar el derivado de la función de ganancia media. Así que vamos adelante y hagámoslo. Desde esto es en esta forma. Solo podemos ir adelante y aplicar la regla de poder. Pero si lo dejaste en la forma original, P de x dividido por x debería utilizar la regla del cociente. Así que el derivado de la función de beneficio promedio sería, ahora, de nuevo, multiplice por menos 1 y luego reste 1. Menos 1, 1 sería menos 2. Además, escribiré esto. Tenemos 90x menos 1, 2x al poder de menos 1, 2, 1, 100. X menos 3, 4x al menos 3, 4, 1. Así que limpie esto. 90x menos 1, 2 sería menos 45. Así escribe 45x al menos 1, 2 menos 1 sería menos 3, 2. Aquí tenemos menos 100x menos 3, 4. Eso sería un más 75. X al 3, 4 menos 1 sería menos 7, 4. Así que ahora debemos evaluar este derivado. Necesitamos ser un poco cuidadoso aquí. La pregunta original está 2x estaba en los 100'S. Así que toma 10 100'S para hacer 1000. Queremos evaluar este derivado cuando x igual 10, no 1000. Esto sería desafío justo sin una calculadora. Vamos adelante y vaya a la calculadora gráfica. Y lo que he hecho para evaluar esto estoy tipo en este derivado en I1 y luego utilizaré la función de tabla para evaluarla. Entonces, si llego al segundo gráfico, solo puedo escribir el valor x que deseo, que es 10. Así que el valor del derivado es aproximadamente 2.13. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, en primer lugar es positivo. Entonces, eso significa que x es 1000, el beneficio promedio está aumentando, lo que es algo bueno. Y, de hecho, si vendemos un árbol más podemos esperar $2, y 1300 más agregados a nuestra ganancia media. $2.13 es nuestro beneficio promedio marginal cuando x igual 1000. En general, si el beneficio promedio marginal es positivo, el beneficio promedio aumentaría. Si el beneficio promedio marginal es negativo, el beneficio promedio disminuiría. Eso no es algo bueno. La ganancia promedio se máxima generalmente cuando la ganancia promedio marginal. Recuerde que la derivada de la función de ganancia promedio es 0. Echemos un vistazo a esto gráficamente. En azul tenemos nuestra función de ganancia media. Recuerda, el derivado nos da la pendiente de la línea tangente. Y puedes ver mirando esta función de beneficios. Este punto aquí se parece como el punto más alto de la función, que es donde nuestro beneficio promedio sería el más alto. Si dibujas una línea tangente a la derecha, podrías ver que la pendiente de esta línea tangente sería 0. Por lo tanto el derivado sería igual a 0 en este punto. Esto refuerza la idea de que donde el derivado de la función de ganancia promedio es igual a 0, a menudo tendremos un máximo. Y podemos ver que ocurre en alguna parte alrededor, parece como 33. Así que sería 3300 árboles mezquitos con una ganancia máxima promedio de $6 por árbol. Espero que lo ayude a encontrar las funciones de costo de ingresos promedio y de beneficios, así como el costo promedio marginal de ingresos y funciones de beneficios. Gracias por ver.